noches a todos ustedes. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a su programa Justicia para Todos. Un programa que tiene como finalidad el que usted conozca sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma concisa, de una forma prudente. El día de hoy vamos a platicar acerca del derecho deportivo. ¿Qué autoridades conocen del deporte a nivel nacional o a nivel estatal? ¿Quiénes son los deportistas y qué derechos tienen y qué obligaciones tienen? Síganos en este programa, se va a poner muy bueno. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Este programa de El día de hoy vamos a platicar acerca de la Procuraduría Federal del Consumidor, también llamada Profeco. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos que se vengan sean de calidad, como bien dice, y que sean seguros para nosotros. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusiones. Pero yo ahí también les cuestionaría, ¿no? Yo creo que para mí, aunque tenga que pagar una comisión, independientemente del monto, si me va a dar una seguridad sobre una cantidad de tal magnitud, pues yo creo que sí tomaría el riesgo, ¿no? Tenemos el único espacio en el país para que el público esté informado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa para el televidente y para tu marca de servicio o producto. Y en nuestro espacio puedes contar con entrada y salida del programa, salidas y regresos de corte comerciales, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público ofrecemos la verdad. Por lo tanto, es importante que tu marca esté presente con nosotros en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes que lo que estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, los miércoles a las 9 de la noche y su repetición todos los domingos a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el DF por el canal 158 de Cablevisión, 165 de Total Play y en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable. Y a todo el mundo en internet en canalvibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 1 millón de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes. En un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí, en Vibra TV. Bien, estamos de regreso para platicar acerca del derecho deportivo. Para ello he convocado a una serie de especialistas en la materia jurídica deportiva, una serie de deportistas súper reconocidos y a los cuales les agradezco el que se hayan presentado en este foro. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Munira Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La licenciada Jacqueline Monroy. Hola, buenas noches a todos. El licenciado Daniel Ruiz Hernández, que es maestro. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y de igual forma nos acompaña el licenciado Alberto Araujo Toledo. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Y por último también nos acompaña aquí la licenciada Erika Arzoff. Hola, ¿qué tal? Gracias, programa. buenas noches. Bien, pues vamos a entrar de lleno al programa. Para ello yo le pediría al licenciado Alberto Araujo si nos pudiera platicar un poquito de la historia del deporte, cómo surgió en México y
¿qué normatividad tenemos como tal? O sea, ¿la Constitución reconoce el deporte, no lo reconoce? ¿O qué pasa con todo esto? Bueno, realmente el tema que hoy nos toca hablar aquí del derecho deportivo es un tema jurídicamente relativamente nuevo. El derecho del deporte como materia jurídica fue reconocido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2011, pero sus antecedentes datan desde 1968, y no solo en México, sino a nivel mundial, porque recordaremos que en la víspera de la celebración de los Juegos Olímpicos del 68, México fue sede del primer Congreso Internacional de Derecho del Deporte. Bien. Es decir, así como México tiene una larga historia y una tradición en los derechos sociales, porque a México cupo el orgullo de ser el primer país que en su constitución reconoció los derechos sociales, en el ámbito deportivo, México es el primer país en donde se conjugaron diversas naciones para hablar por primera ocasión de lo que sería el derecho deportivo. Es muy importante, ¿no? El deporte como tal es sumamente importante porque incluso puede ser preventivo de cuestiones hasta de enfermedades el que se realice el deporte, o incluso evitar el ocio por parte de la gente, ¿no? Como tal. Sí, efectivamente, y de hecho la temática sobre la que versó precisamente este primer Congreso Internacional tuvo 5 ejes temáticos, que fue la Organización Internacional del Deporte, la función social del deporte, sí, los aspectos penales ya del deporte que se hablaban de amateurismo y profesionalismo, y los derechos de los trabajadores deportistas. Bien. Es decir, son temas que, si vemos, hoy siguen vigentes, datan ya desde ese primer congreso de 1968. En ese congreso del 68, el tema que más dejó para nuestro derecho positivo mexicano fue precisamente el derecho de los deportistas profesionales. Fue hasta 1970 que ese congreso dio el primer fruto jurídico a México. Recordemos que en 1970 se promulgó entonces lo que fue la nueva Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo otorgó en su capítulo 10 trabajos especiales, el capítulo 6 de deportistas profesionales. Claro. Entonces, desde 1970 podemos decir que se empezó a legislar específicamente ya en materia deportiva. Posteriormente a la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, que ya hablaba de materia deportiva, en este caso en beneficio de los trabajadores profesionales, vino toda una serie de reformas jurídicas a diversas leyes que fueron poco a poco inmiscuyendo al deporte en la normativa nacional. Se vinieron reformas a la ley entonces de secretarías y departamentos de Estado, que hoy es la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, y así vinieron la Ley de Seguro Social, Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, Ley General de Salud, y toda una amplia gama de normas que hoy rigen a nuestra nación, en donde el deporte empezó a tener cabida dentro de las normas jurídicas. Licenciado, perdón, una pregunta, pero por ejemplo, para que entendamos mejor acerca de la ley, ¿hasta cuándo una persona ya es deportista, que lo ampare la ley? ¿Es de edad? ¿Es de deporte? ¿O cómo puede ser eso? Bueno, la actual Ley General de Cultura Física y Deporte define el deporte como la actividad física sujeta a reglas. Es decir, la gente como nosotros, común y corriente, puede dedicarse a una actividad física y no necesariamente ser un deportista. Claro. Tú puedes hacer ejercicio en tu casa, en tu gimnasio, en los espacios públicos, pero no necesariamente eres un deportista. Un deportista lo eres hasta que tú, en algún momento, te afilias a un club, a alguna asociación regulada conforme a la normativa de las propias federaciones deportivas. El día que tú perteneces a un club, a una asociación deportiva, en ese momento te empiezas a regir por la normativa aplicable, y entonces obtienes derechos y obligaciones ya como deportista. Claro. Entonces, en ese momento se puede decir que adquieres derechos y también obligaciones. Exactamente. Ahora, en cuanto al ordenamiento jurídico deportivo, entonces tenemos, quiero tratarlo de desmenuzar. Existe la Constitución, que seguramente debe tener artículos que se refieran al deporte, leyes secundarias y seguramente también tratados internacionales, supongo que debe haber. Así es. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, reconoció ya el derecho a la cultura física y al deporte. Un derecho social para todos los mexicanos.
Y ¿Esto también, anteriormente no estaba o a eso partir no- de qué no. año se fue? fue hasta 2011, En el año 2011 Sí. fue cuando ya se incorporó, digamos, cuando se incorporó a la Constitución. a la Constitución este derecho como tal. Y como te decía anteriormente, aunque las nuevas investigaciones datan de ese Congreso del 68, no fue sino hasta el 2011 que se consagró en la Constitución. Pero previo a esa consagración de la Constitución, existieron diversos ordenamientos que fueron poco a poco dándole forma a ese derecho. Es decir, Sí, perdona que lo interrumpa. Se decía que antes en el artículo 3º hablaba de educación y antes metían en la parte de educación, Se entendía una estaba educación entendida la física. parte como educación física. Claro. Hasta el 2011 me parece, ¿no? Que meten ya el artículo completo donde dice educación física como tal, donde ya el Estado está obligado a darle este deporte a los niños. No sé bueno, si- fíjate que ese fue un debate precisamente que se dio en el Congreso cuando se estaba debatiendo precisamente el reconocimiento del derecho. Había quienes decían que el derecho al deporte estaba implícito en el tercero, porque el artículo 3º, cuando habla del derecho a la educación, establece que la educación deberá ser formativa, desarrolladora y desarrollará en el ser humano las capacidades físicas. Y que es muy general, digamos. Que es muy general, pero ahí más bien lo que el legislador en algún momento entendió es que sí habla del desarrollo de las capacidades físicas del ser humano, pero entendidas como la educación física. Claro. Es decir, ese es el fundamento de la educación física. Y al final uno de los, perdón que lo interrumpa, de los principales organismos que tenemos depende de la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, que estamos hablando de la CONADE, ¿no? Que es un organismo que tiene como organismo arriba de él, que tiene a la SEP, y sigue siendo parte de educación pública, ¿no? Sí, así es. Así es. La Ley Orgánica de la Administración Pública General reconoce a la SEP la facultad de atribución sobre lo que es la actividad física y deportiva del país. Es decir, la SEP es el líder del sector de la materia. Aunque, digamos, el órgano representante de la materia es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como organismo descentralizado, tiene a su jefe de sector, a la Secretaría de Educación Pública. Pero que es independiente, digamos, la Sí, CONADE. la CONADE, Comisión pues, es un Nacional del organismo Deporte, centralizado. digamos. es un descentralizado con personalidad Descentralizado. jurídica y patrimonio propio, pero Ok. no deja de estar regido en la política nacional por la Secretaría de Educación Pública. Ok. Nada más, digo, para efecto de los televidentes que entiendan el marco normativo, porque ya en próximos bloques veremos otra cuestión. Entonces sería la Constitución, las leyes secundarias, ¿cuál sería la ley secundaria? El nombre nada más como tal, ¿cuál sería? Digamos, Ley... Estuvo primero la Ley de Fomento y Estímulo del Deporte, la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte que se publicó en 1990. Ujú. Después vino una Ley General del Deporte en 2000. Ok. Después apareció la Ley General de Cultura Física y Deporte de 2003. Y con la reforma constitucional en 2011 surgió ahora una nueva ley de carácter reglamentario. Es decir, es una ley reglamentaria del derecho al deporte consagrado en la Constitución en el artículo 4 y que se denominó Ley General de Cultura Física y Deporte. Es decir, ¿Y esa tiene algún reglamento aparte? ¿O nada más es eso? ese tiene un reglamento. Se hablaba de que tenía que tener otros reglamentos por la extensión que es la propia de la materia, Bien. pero actualmente existe nada más el reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y obviamente hay tratados internacionales en la materia, vinculados sobre todo con la discriminación, el racismo o con la lucha contra el dopaje. Incluso Bien. hay normativas estatutarias emitidas por la propia UNESCO en la Ok. materia. Vamos a una pequeñita pausa comercial y seguimos platicando de la legislación deportiva. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta para seguir platicando del derecho deportivo. Le pediría aquí al maestro Daniel Ruiz si nos pudiera platicar un poco de cuáles son las autoridades que conocen del deporte en nuestro país. Bueno, en nuestro país la máxima autoridad es el SINADE. De ahí está la CONADE, que es la que rige el deporte que ya estamos es el platicando SINADE hace como rato. tal? Es el Sistema Nacional de Desarrollo Deportivo, me parece Ok. que es. Y a partir de ahí baja el recurso para que la CONADE, que es la Comisión Nacional del Deporte, Que es un organismo público descentralizado de la SEP, ellos tienen a los lados a dos organismos muy importantes, que son la CODEME y el COM. ¿Qué significa El COM, CODEM y COM? Digo, el para COM efecto de es los el televidentes. Comité Olímpico Mexicano. Ellos son responsables de dar la cara ante el Comité Olímpico Internacional. Ok. La CODEME
es donde se encuentran todas las federaciones. Pues es la Confederación, Es la Confederación Deportiva Deportiva Mexicana. Mexicana, ¿no? Donde al final siempre ha existido un poquito de Rispideza entre unos de y otros, rispidez, digamos. sí, ¿no? Porque ellos tienen, las federaciones tienen a los atletas, pero los responsables de calificarlos es el comité y ellos son los responsables de enlazarlos a nivel internacional. Esos son los organismos principales, ¿no? Pero también tenemos los organismos, al final, como ayuntamientos, como institutos del deporte, que son los responsables de encontrar a los talentos, a los niños, ¿no? Muchas veces platicamos de los deportistas, de los que ya se subieron al podio, pero realmente la parte más importante a nivel social son los niños, ¿no? Es esta parte donde viene el recurso y donde se tiene que dar desde actividades, se tiene que buscar espacios para darle a los niños esta preparación y bueno, en general es la estructura, ¿no? Digamos que está muy bien estructurado a nivel nacional con sus autoridades, digamos, federales, autoridades estatales, autoridades municipales, o sea, sí llega, todo eso pues lleva a que haya una atención directa hacia los niños, hacia la sociedad, para que deberíamos de tener deportistas de primer mundo. muy alto rendimiento, rendimiento. ¿no? Como tal. Aquí lo que sucede muchas veces es que el recurso no está alcanzando para generar todo lo que se necesita, ¿no? Comentábamos ¿Debería hace haber rato más que recursos para efecto de tener mejores deportistas o más deportistas. pues al final O que llegue el recurso. Es que llegue el recurso hasta Yo más abajo. bien creo, perdón, que sí tenemos muy buenos deportistas, sí tenemos, pero no tienen los recursos o no tienen el apoyo suficiente para que puedan subir o elevarse a otro rango, ¿no? A deportistas de alto rendimiento. Mire, platicábamos hace rato una cosa muy interesante. Actualmente los institutos municipales se están descentralizando de los gobiernos o de los ayuntamientos. ¿Qué sucede con esto? Ya no nada más reciben un porcentaje, que era el 2% del presupuesto, sino que al descentralizarse tienen la capacidad de poder conseguir apoyos con la iniciativa privada y de poder trabajar mejor con los niños. Entonces ya no se está esperando a que el instituto de gobierno, que es el IMCUFID en este caso, el del Estado, pueda bajar los recursos, ¿no? Ya el mismo municipio trabaja puede trabajar a nivel internacional, ¿no? Generar convenios con otras entidades, con otros países, Con patrocinadores. sin esperar a que CONADE o las federaciones lo hagan, ¿no? O sea, Eso es lo digamos que importante. entonces en los estados de la República podrían los televidentes acercarse a ver dentro de su estructura de su municipio si existe un instituto municipal del deporte donde ellos vivan, digamos, o si no debe de haber alguna dirección especial, supongo, para efecto de fomentar el deporte en donde ellos vivan, ¿no? En cada municipio. Esto es en los estados de la República. En el Distrito Federal supongo que son las... existe un instituto también del Distrito Federal que fomenta el deporte, y las delegaciones, bueno, hacen actividades físicas y todo, pero está más especializado este instituto, ¿no? Ese instituto está a nivel de los institutos de gobierno de los estados, Okay. pero los municipios y las delegaciones tienen también oficinas y están obligados a bajar toda la información que viene desde el estado para aplicarlo a nivel comunitario. Se generan muchas veces comités Okay. o se generan... pues sí, los voluntarios que quieren acercarse para apoyarnos y llevar el deporte a su comunidad, es como la última rama, Ahora, ¿no? de una deporte. preguntota, entonces, digo, tratando de acercarles a la gente esta parte del tema del deportista. Deportista no es todo aquel, entonces, que si yo me levanto y corro de repente 10 cuadras, no soy deportista. O sea, deportista sería el efecto de que yo esté incorporado a este sistema grande que existe, en donde ya me adecuo yo o asociaciones deportivas o federaciones deportivas, o me rijo en base a las normas deportivas. Claro. Esa sería en sí el primer, la conclusión primera que podríamos dar. Dos, para que esta gente se pueda acercar a este tipo de autoridades, entonces tendrían que buscar si hay institutos municipales o si están en la Ciudad de México, en su caso en el instituto que existe, o cuáles son sus autoridades deportivas de primer contacto como tal, y de ahí pues empezarse a destacar, a llevar a cabo el deporte en el cual consideren que son muy buenos como tal, y de ahí pues puedan trascender, ¿no? Incluso a niveles internacionales. No, y desgraciadamente que no tenemos todavía aquí en México personas que rescaten simplemente
deportes donde fueron antes los medallistas olímpicos, ¿no? Vamos a mencionar caminata, por ejemplo, donde nos dieron cuántas medallas, y ahora simplemente ya no está el fundador, se puede decir, del padre de la caminata, y ahora ya no le hacen caso a ese deporte. Y ahora lo están inculcando mucho, y lo he visto y fomentando más en las primarias, ahora a nivel nacional, que es la caminata que dicen, ahora por la obesidad y demás, es el tranquilo por el corazón y demás, la diabetes. Camina, vamos a hacer caminata, y empiezan con eso, ¿no? Lo de la caminata, pero ya cuando empiezan con otros deportes, no hay alguien que diga, ¿sabes qué? Ya te vi talento, te voy a llevar, yo conozco al de la federación o la asociación que está en nuestro municipio o delegación, y con eso hasta hacen pruebas en el Comité Olímpico, donde dicen, vamos a probarlos. Cada fin de semana el Comité Olímpico tiene competencias, de atletismo, donde pueden entrar a varias especialidades, ¿no? Es que también siento que en nuestro país apoyan 100% el fútbol, ¿no? Siento que aquí en nuestro país hablar de deporte o de cualquier tema deportivo es el fútbol, ¿no? Y todo es en base al fútbol, pero no, también somos buenos en muchísimas otras, en otros temas. Somos buenos en caminata, en taekwondo, en arco, atletismo, box, clavado, en muchísimas cosas, y no le dan, siento, la difusión necesaria o el apoyo necesario a estas, a niños jovencitos que sí tienen muchísimo talento para esto, pero todo se enfoca, siento yo, a lo mejor estoy mal, es una opinión muy personal, al fútbol, ¿no? Únicamente vemos México, deporte, fútbol. Claro. No, Entonces, simplemente en la tele, los domingos, ¿qué prendes? América, Cruz Azul, Chivas, no sé qué. O sea, toda la programación de todo el día es fútbol. O yo no veo, por ejemplo, en los colegios que exista clases de caminata, ¿no? Taller extra de caminata o taller extra de box, ¿no? Casi en todos es de fútbol, ¿no? Claro. Entonces, sí deberíamos como que apoyar más difundir otras materias, otros deportes en los que también somos buenos, no nada más en el fútbol. Y en el fútbol, así, ¿no? En mi opinión. Ahora, la persona que quiera ser un deportista, ¿es fácil afiliarse a una asociación? Sí, lo primero que tienen que hacer como deportistas, si es en grupo, por lo general pertenecen a una liga. Okay. Y al entrar a la liga ya estás primero formando parte de un grupo. Estas ligas deben de estar afiliadas a una federación, a una asociación, y después a la federación, ¿no? Y es como se puede empezar a ver los talentos. Actualmente se están creando ligas municipales que no existían, y eso me hace algo interesante porque es el primer filtro donde tú puedes ver a los niños que tengan cualidades para poder trabajar. O sea, detectas con eso quiénes pueden ser buenos. Es un semillero, digamos, de talento como tal deportivo. Y en todos los deportes existen estas ligas. Sí, no, en todos los deportes deben de tener algo como competir. Hay, por ejemplo, ahorita 2 tipos de olimpiada, ¿no? La Olimpiada Nacional, que es para deportistas ya de alto rendimiento, y la Olimpiada Nacional, pero para escuelas, donde al final lo que buscan las escuelas es, también nuestros niños pueden participar, y de ahí podemos encontrar talentos que vayan a la Olimpiada Nacional, ¿no? Entonces todo está acumulado, digamos, en federaciones, asociaciones, ligas, clubes deportivos, institutos, y ahí podríamos acercarnos para empezar a ver qué nos gusta y poder ir trascendiendo, si nos dedicamos, obviamente, si somos ordenados para cualquier deporte que practiquemos. Claro. Bien, vamos a una pequeñita pausa comercial y seguimos platicando del derecho deportivo. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para seguir platicando del derecho deportivo. Le pediría aquí al licenciado Alberto Araujo si nos puede comentar referente a qué es la Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo. ¿Qué es en sí esto? Bueno, con la evolución de las mismas leyes que fueron diseñando lo que es el sistema jurídico deportivo en México, hablamos hace rato de la creación del mismo SIGNADE, cómo se fue gestando lo que rige la política pública nacional a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. También
la propia normativa fue avanzando hacia un sistema de justicia deportiva. Claro. ¿No? Alguna institución que buscara mediar en los conflictos que se dan, porque recordemos que el deporte es una actividad que genera muchas veces controversia y conflicto. Desde peleas de agremiados con su asociación o entre asociaciones se pueden pelear, o la federación con las asociaciones deportivas, ¿no? Supongo que puede ser. Así es. Y para dirimir precisamente todo ese tipo de controversias entre deportistas con su federación, deportistas con entrenadores. Todo ese rollo, se habló de la necesidad de buscar un árbitro, un mediador. Okay. Y entonces la ley diseñó un capítulo específico para la justicia deportiva y dieron paso a la creación de lo que es la Comisión de Apelación de Arbitraje del Deporte. Okay. Esta Comisión de Apelación de Arbitraje del Deporte actualmente es un órgano desconcentrado de la SEP. En él forman parte 5 miembros, un presidente nombrado por el presidente de la República y otros miembros titulares que son a propuesta del SINADE y que el mismo presidente también o sea, digamos que ahí se resuelve esas controversias como tal en materia deportiva. Así es. Tú como deportista tienes algún conflicto con tu entrenador, tu federación, acudes a la CAD y sin costo alguno, con toda la asesoría, ellos te brindan y te ayudan. Sobre todo, la primera parte que tiene que ver aquí siempre es buscar la mediación, ¿no? Claro. La primera parte que tiene la CAD es buscar siempre la mediación, de evitar el conflicto, llegar al acuerdo. Claro. ¿No? Y después ya, cuando el conflicto crece, pues viene ya el recurso de apelación, sobre todo cuando son decisiones de las federaciones o de un club hacia los derechos del deportista, ¿no? Licenciado, una pregunta. ¿En dónde podemos encontrar o saber dónde están los derechos del deportista? ¿Dónde lo podemos encontrar eso? Fíjese que la ley dejó ahí un vacío muy grande, porque la ley como tal no habla de un capítulo específico de los derechos de los deportistas. Claro. A lo largo de toda la ley tú verás, pues sí, sobre todo la obligación del Estado que tiene de fomentar la práctica deportiva. El propio reglamento ya va desglosando en parte a qué tienen derecho, ¿no? Sobre todo. Pero así como tal, lamentablemente no se hizo un capítulo como tal, ¿no? Entonces serían derechos muy elementales, ¿no? Muy generales, y ya cada una de las asociaciones deportivas o federaciones ya tendrán, a través de sus estatutos, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones como agremiados, como tal. Y sobre todo está el principio, ¿no?, fundamental del deporte, que es el derecho de asociación, ¿no? Tú puedes, 2 o 3 más podemos juntarnos y hacer una asociación de cualquier equipo, ¿no? Claro. No, y aparte se lo pregunto mucho porque de repente cuando se afilian, por ejemplo, a la asociación, eso sí, hay muchas obligaciones. Desde que tú perteneces ya a la asociación de atletismo, ya no puedes dar entrevistas, ya no puedes vestir con tal playera. Y cuando dices, bueno, sí, mis derechos, no, luego te lo decimos. Nosotros te vamos a investigar qué competencias tienes, pero ya volteas y dices, bueno, mi niño pues ya no lo dejan vestir con tal ropa, ni la marca tal, porque ya es lo que le da la asociación. Pero eso sí, cada competencia son los 200, son los 500 pesos. ¿Y qué derecho tengo? Tienes todas las obligaciones. Eso incluso, digo, no creo que sea motivo de este programa, pero eso es inconstitucional. Eso en un juicio de amparo se tira toda esa parte, porque van en contra del derecho fundamental como deportista, como persona, ¿no? Como un derecho humano, ¿no? Como tal. Pero bueno, eso es cosa de tocarlo, ¿no? En otro programa a lo mejor. Una pregunta, ¿todas las federaciones tienen el mismo presupuesto? No. ¿De qué depende? Bueno, todas las federaciones tienen derecho a un presupuesto. De hecho, existe, la propia ley estableció un capítulo específico para la planeación nacional del deporte. De ahí emanó un programa sectorial, que es el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, a donde vienen todos los planes y programas que van a regir todas las actividades. Es decir, una federación tiene que cumplir con un programa específico de trabajo al año, en el que debe de hacer una calendarización sobre todos los eventos a los que va a asistir sus representantes. Tiene que hacer una presupuestación, y hay un área en CONADE, que es la Subdirección de Calidad para el Deporte, que analiza y ve todo la estructura programática, y con base a resultados, número de atletas, van prorrateando un presupuesto y van definiendo
el monto a... Y no todos los deportes tienen el mismo presupuesto, o sea, le destinan el mismo presupuesto. No, Es como decir que se hace de fútbol. Del 90% al fútbol y el atletismo. 10% al atletismo, ¿no? O a remo. Normalmente, digo, O por lo que tengo canotaje. entendido, es que la Exacto. Federación Mexicana de Fútbol casi no le dan recursos, más bien Son tiene puros sus propios patrocinios. ingresos y De todos los patrocinios. clubes Sí, que porque- tienen que dar. Sí, porque ahí la Federación Mexicana de Fútbol es la única autosustentable. Claro. No, y aparte está la de golf. Ahora, Claro. recientemente También igual puede está. ser Sí, pero recordemos que hay un aspecto muy importante, ¿no? Muchas veces lo que define muchas veces el presupuesto es algo con lo que no estoy mucho de acuerdo, pero recordemos que hay federaciones de deportes olímpicos y federaciones de deportes no olímpicos. Entonces, obviamente aquí como lo que da es lo que luce, entonces obviamente Exactamente. las federaciones de deportes olímpicos obviamente tienen un mayor presupuesto que una federación que no es Es como dicen, ¿no? Cuando Los va a deportes visitar olímpicos. uno las federaciones, desde la entrada ves el que tiene el tapete, la alfombra, vas a golf, vela y vas a atletismo, clavado, ya cambia totalmente. Cambia el panorama. Claro. Así es. Y Ahora- eso está mal, no debería de ser así, porque Bastante. pues obviamente nuestros deportistas, nuestros niños, nuestros atletas pueden ser tanto buenos para uno como para otro deporte y deberían de darles Claro. igualdad, ¿no? Deberían de tener las mismas oportunidades, pero muchas veces van a competir y ahí vimos los niños del básquetbol que descalzos, ¿no? Ah, Ni siquiera tenis tienen sí. porque no tienen recursos. Entonces, pues sí es como que un foco rojo para que vean y apoyen también otra clase de deporte que no sea solo el fútbol, insisto. Yo creo que ahí entramos a un tema un poquito complicado porque al final el deporte es un arma política. Al final el deporte te da No debiera de exposición. ser, pero sí es un arma política. Claro, a lo mejor sí no debería de ser, pero toda la historia del deporte, desde las Olimpiadas y los Mundiales, se han utilizado para poder demostrar modelos económicos, ¿no? Desde el fascismo, en Argentina también se utilizó en el 78, y siempre pues hay que buscar esta forma de generar medallas, ¿no? Al final califican muchas veces al que está al frente de la CONADE por cuántas medallas se lleva México en la Olimpiada, ¿no? Y juzgan por procesos muy cortos. Pero yo creo que por eso es esta parte de cómo se reparte el presupuesto. Obviamente, todo lo demás pues esté trabajando desde la base, ¿no? Porque No, al y hay fin- algo bien importante. Como antes, desde los años de los 90, la última Olimpiada, a lo mejor Barcelona 92, para atrás, no había recursos, no había presupuesto, no había nada. Al deportista no se le da ni un peso. Y todos los logros que tuvimos, ¿no? Y ahora que hay todo el presupuesto, que tienen mil cosas, simplemente cuando se van los campamentos, Europa, universidades, demás, que tienen todo, y el mejor logro es el 7º, 8º lugar, que es bueno, pero no para un primer lugar. Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, digo, lamentablemente, antes, como tú bien dices, se decía, el deporte, su problema principal es el dinero, ¿no? La falta de dinero. Y hoy, pues, lamentablemente, sigue siendo el dinero, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que hubo muchos recursos, los dos secciones hubo muchos recursos, pero lamentablemente se derrocharon, ¿no? Entonces, el problema sigue siendo el dinero, ¿no? Claro. Antes no había, ahora hay Lo demasiado, hay y- pero se derrocha. Es decir, Exacto. pero aquí el problema más que de recursos es un problema, yo creo que de planeación. ¿no? Claro. Es Con los un- recursos, Es ¿no? un, Más que nada. sí, eso es un recurso Y de- aparte que no es equitativo, ¿no? Con todo, como decían, aparte de que son elitistas de repente algunos deportes, simplemente con los deportistas, ¿no? Claro. Vamos a una pequeñita pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Lo bueno que quedó en la Constitución como un derecho. En la práctica, Miércoles 9. El día de hoy vamos a platicar acerca de la Procuraduría Federal del Consumidor, también llamada Profeco.
¿Esto qué quiere decir? Que los productos que se vengan sean de calidad, como bien dice, y que sean seguros para nosotros. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusiones. Pero yo ahí también les cuestionaría, ¿no? Yo creo que para mí, aunque tenga que pagar una comisión, independientemente del monto, si me va a dar una seguridad sobre una cantidad de tal magnitud, pues yo creo que sí tomaría el riesgo, ¿no? Tenemos el único espacio en el país para que el público esté informado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa para el televidente y para tu marca de servicio o producto. Y en nuestro espacio puedes contar con entrada y salida del programa, salidas y regresos de corte comerciales, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público ofrecemos la verdad. Por lo tanto, es importante que tu marca esté presente con nosotros en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes que lo que estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, los miércoles a las 9 de la noche y su repetición todos los domingos a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el DF por el canal 158 de Cablevisión, 165 de Total Play y en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable. Y a todo el mundo en internet en canalvibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 1 millón de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes. En un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV. Bien, estamos de regreso para seguir platicando sobre el tema. Yo le pediría aquí al maestro Daniel Ruiz, si nos puede platicar un poco de, supongamos ya los niños ya se prepararon, ya trascendieron deportivamente y ya llegaron a ser deportistas profesionales. ¿Ahí qué pasa? O sea, ¿es bueno ser un deportista profesional? ¿No es bueno? ¿Tienen patrocinios? ¿No tienen? ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues yo creo que es muy bueno, ¿no? Yo creo que llegar a ser un deportista profesional conlleva mucho sacrificio, conlleva muchas horas de entrenamiento, conlleva sobrellevar este tipo de problemas, ¿no? De buscar una asociación, buscar apoyos. Y ya que se es profesional, bueno, depende del deporte, ¿no? Hablábamos que el fútbol recibe del 100% de patrocinios, casi el 76% del dinero se va al fútbol soccer. El otro 24% se reparte entre las federaciones. Entonces, yo considero muy importante que los patrocinios se deben de dar a los niños. Se debe de dar desde una edad temprana para que cuando sean, para generar más profesionales y entonces va a haber una mejor competencia, ¿no? Entonces sería un llamado también a la iniciativa privada, digamos, empresarios para niños, ¿no? Tratar de apoyar a los niños. Sí, ¿no? Porque los quieren apoyar ya que están arriba del podio. Obviamente ahí entramos en una parte que se llama el ROI, ¿no? Que es el Return of Investment, que es yo te doy dinero, pero yo necesito que me regrese a mí en impactos o en consumo. Sí, sí. Pero realmente creo que actualmente la sociedad necesita más este tipo de proyectos para los niños, que al final pueden volverse consumidores de la marca, pero es la base de una buena sociedad. No, y además tenemos un problema grave con los niños de obesidad, de diabetes infantil, entonces sí es importante que los papás... Sería preventivo, claro, no correctivo. Claro, porque al final del día esos niños van a llevar ya una salud bastante mermada, con obesidad, con una diabetes infantil, porque todo el día están viendo tele, jugando Xbox, en otras cosas. No, y también los alejas, si se adentran al mundo del deporte y todo esto, los alejas mucho de los vicios. Claro, ¿no? les creas disciplina, les creas una cultura. Disciplina, exacto. Entonces, es muy bueno el deporte, sí lo es, y alejas, como dices, las enfermedades, la obesidad,
la ociosidad, todo este tipo de cosas, ¿no? Hay un estudio en Europa que dice que por cada euro que ellos invierten en salud, en deporte, se ahorran 17 euros al final en tratamientos de diabetes, en tratamientos No, y sí lo creo, claro. cardíacos. Sí, Entonces, totalmente debe razón. ser. yo agarraría todos los rangos, ¿no? Desde los niños hasta la gente que está trabajando. También el que hace deporte mientras está trabajando tiene una mejor salud, Claro. tiene una mejor higiene, tiene una mejor actitud y por lo tanto es más Hasta el productivo, estrés ¿no? lo bajan, ¿no? Todo. Porque finalmente lo quitas, Sí. ¿no? Como Sí, tal. por eso en muchas empresas hoy día hacen eso, ¿no? Tienen hasta en sus mismas empresas tienen gimnasios, ¿para qué? Para que lleguen más temprano o saliendo de trabajar, el mismo trabajador pueda ir a ejercitarse y como dice bien el maestro, tener más higiene, salud, ¿no? Nada de sobrepeso, todo este tipo de cosas. Es un círculo, se llama virtuoso, ¿no? Donde si la gente hace ejercicio se tiene que bañar. Entonces se generan hábitos de limpieza. Al tener hábitos de limpieza se genera lo que es el autoestima. Y una persona con una mejor autoestima tiene una Trabaja mejor mejor. relación tanto laboral como familiar, Social, ¿no? sí, Y eso se transmite a la parte social, ¿no? Se vuelve es el más beneficio. ordenado, ¿no? En su forma de Claro. cuánto come, cuánto no come. Sí, se y cuidaría sus más. tiempos, En toda alimentación. esta parte, Claro. ¿no? Claro, sí, digo, para efecto de los televidentes es muy bueno que la gente haga deporte, los niños sobre todo en especial, pero si ustedes notan que cualquier niño tiene alguna virtud o es muy buen deportista o tiene talento, aptitudes, traten de fomentar esa parte para llevarlo hasta la cima como tal, usando todas las instituciones, todas las autoridades, para efecto de que pues, logremos tener un mejor México con más deportistas. Y la verdad es que la industria deportiva en nuestro país no está mal, pero tampoco está bien. Aquí debiéramos de ser un poco más como en Norteamérica, que la industria deportiva está en todo su esplendor y ahí son millones y millones de dólares en patrocinios, en equipo, en camisetas, en tenis. Entonces, eso podría ser una industria que detone hasta incluso la economía nacional. Entonces, ahí sí deberíamos de pensar un poco más en ese tema. Yo creo que en específico, por ejemplo, Estados Unidos es un país de competencia, es un país de guerra. Claro. Es un país donde, bueno, yo sé de fútbol americano, ¿no? Y es un deporte donde tienes que pasar por encima de, si quieres ganar. Y ellos por eso le invierten mucho esta parte, ¿no? En su momento, en la Guerra Fría, cuando era esta lucha contra la Unión Soviética, bueno, pues era demostrar quién tenía los mejores científicos, quién tenía el mejor sistema, y obviamente lo podían hacer por medio del deporte, ¿no? Por eso es que Estados Unidos sigue invirtiendo, porque eso a ellos, siempre que tienen un deportista exitoso, para ellos es decir, mi sistema está trabajando bien. Y es que es base también de una buena disciplina, ¿no? Cambio de mentalidad totalmente, como empiezan desde chiquitos, obviamente tienen mayor disciplina, ¿no? Los meten y les dicen que hay que competir, ¿no? Todo este tipo de cosas se los inculcan desde chiquitos. No. Entonces, a lo mejor lo que nos falta un poco a nosotros, no hablemos de China, que también son sumamente disciplinados, ¿no? Sí. En el sentido del deporte, ¿no? Bueno, Yo ahí diferiría un poco. Yo creo que el deporte en general da valores. El deporte, cualquier deporte, le da a los niños una estructura, los enseña a tomar decisiones, los enseña desde las ecuaciones mentales, son más ágiles mentalmente. China, desgraciadamente, muchos de los países comunistas suelen sacar a los deportistas de forma forzada y muchas veces van en contra de los valores de los niños o de las reglas estipuladas con tal de obtener las medallas, ¿no? Pero ahora, hay un tema muy importante que también quisiera tocar, referente a nuestro país se ha llenado de extranjeros, deportistas, digo, lo cual no está mal, pero si podemos nosotros tener a nuestra misma población, nuestros mismos mexicanos, que sean los que trasciendan a nivel deportivo, ¿por qué llamamos a extranjeros a ocupar esos espacios? E incluso los extranjeros ven a México como un área de oportunidad para ganarse premios, sobre todo en la parte de caminatas, atletismo y todo. Yo he visto que muchos kenianos siempre son los que ganan premios. Digo, cuántos entrenadores deportivos no hemos visto que son de otra nacionalidad y que los tratan luego mejor que a nuestros sí, le propios, quitan el lugar o la oportunidad a un mexicano, que también Claro. somos muy buenos. Digo, Pero no es que déjame trate- decirte algo, perdón. Simplemente tú te das una vuelta al Comité Olímpico y la mayoría de los entrenadores, los polacos, los cubanos,
y algunos de África, ya son mexicanos. Claro. O sea, para eso llegaron también aquí a México, porque si huían de la guerra, que por ejemplo Cuba, su sistema, y al llegar aquí y tener todo, la mayoría son entrenadores, pero están ayudando al propio mexicano en ese sentido, porque ya siendo deportistas, realmente donde se ve más extranjero es en el fútbol. Yo creo que ahí hay dos tipos, ¿no? Los entrenadores extranjeros que llegan a México, al final son entrenadores capacitados, ¿no? Que sus países, eso está bien. O sea, que no, sus no países es son... discriminación más que si ya tenemos entrenadores que nos vienen a decir cómo llevarlo a cabo, pues debemos de aprender a hacerlo y explotarlo también nosotros, Eso porque es si bueno. no nos volvemos, son nuestras nanas como tal, ¿no? Y en específico en el fútbol, que es donde más extranjeros llegan, en nuestro fútbol mucho tiempo fue de consumo. Nosotros vivíamos, bueno, el fútbol mexicano vivía de las canteras que generaba Argentina, que genera Brasil, que ellos son países exportadores. México era país consumidor y al final, si ganas, pues ganas patrocinios, ganas más dinero, ¿no? Entonces dejaron de lado mucho tiempo la parte de las canteras y yo creo que ahora las selecciones, la sub-17 y todas las que han ganado habla de un buen trabajo desde la parte infantil. Yo creo que ya los extranjeros que lleguen a México deben de ser de mejor calidad para que realmente valga la pena hacer un gasto por ellos, ¿no? Pero en entrenadores yo estoy de acuerdo que vengan a transmitir Ese conocimiento. conocimiento. Creo que Estados Unidos en su momento en la parte científica lo hizo, ¿no? Todos los de la Unión Soviética que eran como muy inteligentes, que eran científicos y que no tenían apoyos, los traían a Estados Unidos y ellos eran los que desarrollaban muchas de las cosas ahí. Bueno, ahora nos están ayudando en eso mucho, Héctor. Simplemente se están haciendo intercambios de los deportistas mexicanos y desde niños, por ejemplo, que llegaron unos suecos y se van los mexicanos para allá. Llegan a casas y todo y súper bien, pero les dan su entrenamiento, sus viáticos, comida y todo. Muy Lo bien. único que gastan aquí y allá, su boleto de avión. Lo único. Bueno, digo, quedaron pendientes algunos temas, pero se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, de este programa. Programaremos otros temas parte. porque es muy amplio el derecho deportivo, incluso tendremos que tocar el tema del derecho paralímpico, del dopaje y algunos otros temas, lo cual dejaremos para un segundo programa. Si usted tiene alguna duda con respecto al tema que hemos tratado, puede hablar a los teléfonos que aparecen en pantalla de una firma legal donde le pueden dar asesoría incluso a nivel de derecho deportivo y también quisiera agradecer a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy a esta producción, agradecer al staff que nos ha ayudado a que se logre este tipo de programas, agradecerles a ustedes televidentes por habernos acompañado, por habernos sintonizado, esperando que pasen una excelente noche, que nos sintonicen la próxima semana y recuerden nuestro lema: la justicia es ciega, nosotros no.